¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana estamos comenzando este lunes que empezó durante el fin de semana con mucha información que va a repercutir acá en el Congreso. Básicamente el reemplazo de Guillermo Francos como jefe de gabinete por Manuel Adorni y además la comunicación de que Diego Santilli es el nuevo ministro del Interior en reemplazo. Recordamos de Juan José Catalán, que había quedado el tema pendiente cuando había renunciado Catalán junto con Adorni. Se había conocido, junto con Franco, se había conocido la designación del nuevo jefe de gabinete y estaba vacante la titularidad de la cartera política. Un hombre con mucho diálogo con todos, integrante del PRO, pero muy cercano también a Karina Milei, y por lo que hablé con algunos sectores, un hombre bien recibido porque tiene mucho contacto con gobernadores, contactos con el peronismo. Así que bueno, ese va a ser el rol de Diego Santilli, que ya dijo que lo que habló con el presidente fue tratar de acentuar y mejorar el vínculo con los gobernadores, después de la reunión de la pasada semana, que fue el último acto político que organizara Guillermo Francos. Así que nada, comienzo saludando a mi compañera. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. Bueno, Pato, buenos días. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Todavía no terminábamos de digerir la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones del domingo pasado, ayer no, la anterior, y se abrió inesperadamente una situación donde parecía que el gobierno se movía más como si hubiese perdido en las urnas con movimientos así de manera intempestiva, y no como un gobierno que acababa de salir fortalecido en las urnas, Pato. La verdad es que el viernes por la noche conocimos esta renuncia de Francos, que si bien era un funcionario que venía de una situación de bastante desgaste, ¿no, Pato? Donde en cada entrevista periodística que le hacían tenía que salir a negar que se iba, finalmente termina pegando el portazo y asume un Manuel Adorni que ya está en su rol, en su traje de jefe de gabinete. De hecho, Pato, en el día de hoy, esta mañana ya está debutando nuevo gabinete. Empezó, ya hay foto, de hecho, con Adorni en este nuevo rol y también a un costado Diego Santilli ya como ministro del Interior. ¿Qué es lo que esperan los gobernadores, no, Pato? Que acá está un poco el quid de la cuestión. Justamente, una persona que les garantice una interlocución válida y que pueda responder en nombre de los hermanos Milei, básicamente, ¿no? Y uno puede decir que Adorni cumple un poco esos requisitos porque hablar con Adorni es lo mismo que hablar con Karina Milei, ¿no? Es un hombre 100% de Karina Milei, una hermana del presidente que quedó absolutamente empoderada con estos movimientos, estos cambios del fin de semana. Y vamos a ver cómo repercute esto en el nuevo Congreso. Tuvimos la ruptura del PRO también, Pato. También, sí. El día viernes se partió el bloque con 7 diputados que fueron a las filas de La Libertad Avanza. Y en el medio de todo esto, Pato, vamos a estar charlando sobre qué puede pasar mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque mañana es el día D. Mañana es la firma del dictamen. Vamos a ver si se termina de concretar eso o no. Había también mucha conformidad en la propia Cámara de Diputados, en la materia autoridades de la Cámara, con la designación, por lo poco que hablé, de Diego Santilli. Enseguida, más datos de María Caferata, pero antes títulos, por favor, y ya seguimos. Ahí estamos, les recuerdo, comisión investigadora sobre el fentanilo adulterado. Reunión con víctimas y familiares en Rosario. Bueno, tema clave para esta semana, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Mañana a partir de las 12, ¿hay dictamen o no? El oficialismo quiere, razonablemente después del resultado del 26 de octubre, que el dictamen sea después del 10 del 12. Criptomoneda Libra, reunión de la comisión investigadora. Se van a encontrar los integrantes de la comisión para recibir declaraciones testimoniales y determinar nuevas medidas de prueba.
Bueno, ahí están mis dos compañeras. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Bueno, Méndez? ya Buen estaba día, Caro. contando una Caro que trabajó mucho el fin de semana. Una pregunta para las dos y después vamos a las placas. Pero digo, me parece que va a ser raro que mañana haya dictamen para presupuesto y Hacienda cuando un gobierno que viene de ganar dice, che, esperemos el 10 de diciembre, que paso de 36 propios a casi 90 y pico. ¿Va a haber dictamen o no? A ver, en principio el peronismo quiere que haya dictamen, Claro. tienen trabajado un dictamen para presentarlo el día de mañana, es el sector del pichetismo que había trabajado también previamente un dictamen con superávit pero menor que incluyera las 3 leyes vetadas e insistidas por el Congreso de la Nación, que el gobierno nunca terminó aplicando, lo iba a presentar. Lo que pasa acá, Pato, ¿Qué pasa? que a mí me gustó esto que dijo Caro, de que todavía tenés una clase política, el periodismo, está todo el mundo todavía terminando de digerir el resultado electoral del domingo, y mientras ese proceso se está dando, todo el Congreso se está reorganizando. Sí. Entonces, un día asume Santilli como ministro, al día previo había roto el bullrichismo con el PRO, en simultáneo, cuando renuncia a Francos, Mauricio Macri se está reuniendo con Javier Milei en la Quinta de Olivos comiendo milanesas para ver cómo va a ser esa nueva gobernabilidad. Macri sale enojado de esa misma reunión. Hay algo que está todavía en proceso. Pero perdóname, yo recién decía, che, pero esta es una agenda previa al 26 de octubre, cuando se va a tratar fentanilo y libra, era una agenda muy complicada para el gobierno antes del domingo pasado. Hoy 26 de octubre sigue siendo un tema, pero es menos tema, obviamente. Y hay que es cuestión de prestar atención a lo que el seguimiento que están teniendo también esas mismas comisiones. Obviamente. Por eso es muy raro el planteo del debate del presupuesto, cuando todo el gabinete se está reorganizando, todas las alianzas del gobierno se están reorganizando, y la misma dinámica de poder del gobierno se está reorganizando. Porque lo que vimos la semana pasada con un Martín Menem que salió empoderado después del resultado electoral, vos lo decías, Pato, ya no hay nadie que cuestione que vaya a terminar reeligiendo como presidente de la Cámara de Diputados, pero hay un nuevo equilibrio de poder con el PRO, con los gobernadores, y eso todavía no terminó de consolidarse. Había muchos diputados y senadores que estuvieron en Italia hasta la semana pasada, que son los mismos diputados y senadores que tienen que dar forma a estos nuevos bloques. Entonces, está todo para un planteo de ver cuántas firmas hay en presupuesto, yo te diría, muy incipiente. Más que equilibrio, te diría que hay una foto donde el gobierno dice, che, gané, y gané más allá de lo esperado, me parece, ¿no? Pero bueno. Sí, a eso gané y probablemente, y eso lo vamos a repasar después, va a tener una base de votos oficialistas muy importante, que es cuestión de estirar un poco la mano y 20 diputados juntás. Exactamente. Pero hay un montón de variables. ¿Qué va a pasar con el peronismo? El último fin de semana el ojo estuvo puesto en lo que está pasando con el gabinete, pero la interna peronista está on fire, con declaraciones de Máximo Kirchner, reunión con intendentes, con Kicillof, una carta de Cristina Fernández de Kirchner. La propia Cristina con la nota del viernes, ¿no? Sí. Ahora, no es la discusión en términos filosóficos y periodísticos más atractiva la que tiene el peronismo. En lugar de pensar un poquitito puertas afuera, siempre girando el burro a la noria el mismo tema, ¿no? ¿Cuánta culpa tiene Kicillof? ¿Cuánta culpa tiene Cristina? Yo te dije. Consecuencia de la derrota. Claro, pero digo, poco convocante salvo que para ellos es poco convocante, me parece, ¿no? Yo te diría, y esto también lo hilvano algo que decía Caro, lo más importante de la carta de Cristina, más allá de la interna con Kicillof, es la señal que ella le da a los gobernadores peronistas que ganaron las elecciones, particularmente a Jaldo y a Jalil, de unidad, porque Cristina está diciendo, Milei va a tener los votos para llevar a cabo las reformas, lo que nosotros tenemos que evitar es rompernos. Es decir, como dando un guiño de yo sé que va a haber diputados y diputadas de Unión por la Patria que van a votar la reforma de Milei, nosotros tenemos que evitar romper, nadie le tiene que salir a decir traidores. No, yo digo, ahora viene lo único que digo de este tema que es para discutir, ¿no? Pero lo que yo veo, no termino de entender la cuestión porque en septiembre gana el peronismo por 14 puntos. Es cierto que no pudieron votar algunos extranjeros en octubre, que sí votaron en septiembre, pero en una lista integrada exclusivamente por referentes de cada una de las 8 secciones electorales y donde no había espacio para cristinistas
kirchneristas o camporistas. Eran, qué sé yo, en la primera estaba encabezando Cato Pois, en la tercera Verónica Magario, eran todos dirigentes que estaban representados, tenían la representación de su distrito. Pero las listas eran todos cristinistas. La gran mayoría de las Sí, listas seccionales bueno, eran, está bien, sí. de cada 10, Porque 6, por el peso, 7 eran cristinistas. sí, porque por ejemplo está todo lo que tiene que ver con el caso de Mayra Mendoza, por ejemplo. Sí, pero digo, más allá de las cabezas de la primera y la tercera, la composición de la legislatura, que era lo que prestó atención el cristinismo cuando armó las listas, fue, está bien, vos quedate con la cabeza de la primera y la tercera, pero la composición interna son nuestras. Está, pero digo, había muchos nombres pedidos por los intendentes, a eso me refiero. Muchos, sí, muchos. los intendentes. Exactamente, Sí, que no estaban en la lista de octubre. La lista de octubre es una lista armada por Cristina, por Sergio Massa, donde estaba Juan Grabois, donde había gente de Juan Grabois, donde había gente de Máximo Kirchner. Esa es la lista que pierde por 14, que pierde por un punto, pero que pierde la diferencia de 14 puntos. Eso es lo que yo no termino de entender de Cristina. Cuando el cristinismo participa menos, ganan por 14 puntos. Y cuando arman la lista que encabeza Jorge Tayana, pierden todo lo que habían ganado en su oportunidad. Bueno, eso es lo que dice el Kicilofismo. Ah, claro. ¿No es cierto? No sabía. La lista que nosotros militamos, hicimos campaña, ganó por 14 puntos. La lista que armó Cristina perdió con Colo Santilli. También, y esto fue toda la última semana de pase de factura del peronismo, giró en torno a esta misma discusión. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Ahora, lo que sostiene Cristina, por ejemplo, es, yo les dije que no había que desdoblar, cambia el argumento. Discutible porque hay declaraciones anteriores donde dice que había que desdoblar. Sí, porque Cristina decía que no había que desdoblar porque podía derivar en una derrota que después generaba una derrota todavía más grande en la general. Ahora lo que está diciendo la Cámpora es que se generó un efecto paso que hizo que generara un espíritu muy antikirchnerista, antiperonista, de miedo a una crisis o a que todo explote por los aires, que llevó a una polarización y voto útil de La Libertad Avanza. Esto va a estar así durante los próximos meses. El problema de fondo es que hay una disputa de liderazgo que todavía el peronismo no se dio y que van a seguir enfrascados en por qué perdimos. A ver, Caro Ramos, diga, ¿convocatoria a quién, Ramos? A ver. Bueno, a ver, mañana hay una reunión importante, pero nos anticipamos a contar que hoy hay otra, Pato, otra reunión importante, vamos a ver las placas. Hablamos del presupuesto 2026, que es uno de los grandes temas del fin de año, donde, como bien dijiste, el oficialismo lo que busca es postergar la discusión lo más posible para que se vote con la nueva conformación parlamentaria, que es mucho más favorable a La Libertad Avanza. De hecho, no lo pudimos charlar demasiado, pero con la suma de estos 7 diputados burrichistas que se pasaron el día viernes a las filas libertarias, el oficialismo ya tiene el tercio propio. Ya cuenta con 87 diputados propios, violetas puros, para resistir cualquier tipo de ofensiva opositora a la hora de someter a discusión los vetos o resistir también un eventual intento de juicio político que por ahora, con el resultado electoral, diría que se diluye esa segunda opción. Pero, ¿qué es lo que va a pasar, Pato, con el presupuesto? En el día de hoy me contaban que a las 14 horas hay una reunión de esta nueva mesa de diálogo que se conformó previo a la elección, a la que va a asistir seguramente Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, junto con Martín Menem, presidente de diputados, que lo vimos hoy en la foto del debut del nuevo gabinete, Martín Menem presente en esa foto. También estaba Santiago Caputo, que no es el más amigo de la foto, sí. Sí, pero ahora viste que de hecho en la cumbre con gobernadores estuvo también y se hizo ver, digamos. Ahora está un poquito más corrido en la foto de hoy, pero está. Bertie Venegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y la oposición no kirchnerista. Unión por la Patria, entre paréntesis, ya anticipó que no quiere participar de este tipo de reuniones por fuera de lo que es la comisión de manera formal, no quiere participar de ningún tipo de negociación a escondidas o de manera secreta, ¿no? En definitiva, seguramente representantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, seguramente, y después veremos si también del MID y otros bloques que acompañan al oficialismo, los diputados que estén en Buenos Aires, ¿no? Porque también se armó muy sobre la hora esto y muchos todavía están en sus provincias. Pero en definitiva, hoy a las 14 va a ocurrir esta reunión
donde se va a ver un poco qué puede pasar el día de mañana, pero también va a servir de alguna manera para ver qué tipo de acuerdos se logran con los bloques dialoguistas, ¿no? Digo esto porque Berti en los últimos días estuvo embarcado en esta misión de recolectar sugerencias que le hacían estos bloques para ver si llegaban a un principio de acuerdo básico. Sí. Con un presupuesto modificado en algunos puntos, pero siempre manteniendo el mantra del déficit cero, ¿no? Hay que ver en ese marco de negociación bastante acotado qué acuerdos se logran, por lo menos con los bloques dialoguistas que son los que el gobierno está negociando. Digo, la oposición dura, el kirchnerismo no está negociando y Encuentro Federal tampoco. De hecho, los diputados de Encuentro Federal no van a participar el día de hoy de esta reunión, va a ser solamente con los bloques más cercanos al gobierno. ¿Qué puede pasar el día de mañana, Pato? Bueno, todavía a esta hora es una incógnita, ¿no? Vamos a la segunda placa, porque ¿cuáles son un poco las exigencias que pone la oposición más dura para decir, bueno, mañana no firmamos dictamen? O sea, al día de hoy, a esta hora, la oposición dura está encaminada a dictaminar mañana. ¿Cuál es la manera de que eso no suceda? Bueno, primero, que haya una convocatoria a sesiones extraordinarias donde se incluya el presupuesto. No un compromiso de palabra, no una promesa, que salga en el boletín oficial el decreto de convocatoria extraordinaria, incluyendo el presupuesto. Eso sería una garantía que la oposición consideraría válida para decir, bueno, tienen voluntad verdadera de discutir el presupuesto. Esto hasta ahora no sucedió. Hoy a la mañana me levanté, lo primero que hice ver si había salido la convocatoria. Bueno, no está todavía. Si bien el gobierno ya dijo que tiene intenciones de convocar extraordinaria, no solo por el presupuesto, sino también por las reformas. Perdóname, te hago una consulta, Ramos. ¿El peronismo más Encuentro Federal tienen número para emitir dictamen? Te estás adelantando a la placa 3. Dale, perdón. Spoileando, a ver. Traje los números, por eso traje los números de la comisión. Sí. Pero estábamos charlando de las exigencias que pone la oposición. Una es la convocatoria extraordinaria. La otra, que es la que adelantó de manera pública Nicolás Massot, que tiene este dictamen propio, que sigue firme, es que el presupuesto incluya las 3 leyes que no se están cumpliendo hasta ahora, que son la de universidades, la de emergencia pediátrica en el Garrahan y la de emergencia en discapacidad. Es cierto que el gobierno fue dando como aumentos de apuchitos, ¿no? Aumentó el nomenclador la semana pasada, también aumentó en el sector de la salud, pero no está cumpliendo cabalmente con las leyes, ¿no? Entonces, Massot sigue firme en esto de que se incluyan las 3 leyes. Y la última que pongo ahí entre signos de interrogación es AGN. Vos hablabas, Pato, la semana pasada de esta negociación que hay un poco subterráneamente por cargos en general que se están intentando cubrir. Defensor del Pueblo, Procuración Penitenciaria y otro es la AGN. Sí. Sabemos que ahí hay una intención firme de Emilio Monzó de ser nominado para la AGN. El kirchnerismo tenía nominado a Juan Ignacio Forlón y eso sigue presente en la mesa de negociación. Lo que pasa es que siempre falta el tercer nombre. Me parece que era más optimista para la oposición ese escenario antes del 26 que después del 26, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque, a ver, hoy vos tenés un recinto donde hay una mayoría opositora dispuesta a votar tanto a Forlón como a Monzó. Después del 10 de diciembre es barajar y dar de nuevo, entiendo, ¿no? Y es un tema que al gobierno le interesa y que lo va a patear para adelante, por supuesto, me parece, ¿no? Puesta la variable de qué pasa con el acuerdo del PRO y cómo se cierra, porque lo que el PRO quería era que estuviera Jorge Triaca como candidato para la AGN, la Libertad Avanza quería poner a su candidato. Lo que pasaba era que vos necesitabas juntar mayorías. Si querés que haya uno de Unión por la Patria, uno de la Libertad Avanza y uno del PRO, tenés que juntar esa mayoría. La de Emilio Monzó era mucho más fácil porque con el peronismo, el pichetismo y algunos de los bloques del medio conseguías la mayoría. Si cierra un acuerdo con el PRO, hay un gesto en el marco de estas conversaciones que están habiendo entre ambos espacios, la posibilidad de un interbloque, bueno, por ahí es más fácil. Pero en el marco de eso, lo que vos contaste de la ruptura explícita del PRO, que uno ya la adivinaba, pero ahora cada vez los amarillos puros son cada vez menos también, ¿no? Quedaron muy reducidos, exactamente. Claro. Vamos ahora a lo que me adelantabas, Pato, los números de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Recordemos que tiene 49 miembros, es la comisión más numerosa de la Cámara.
Y el oficialismo y aliados están en minoría respecto del conglomerado opositor. Vos tenés 22 miembros del oficialismo y aliados, que son 6 de la Libertad Avanza, 7 del PRO, 3 de la UCR, 1 de Liga del Interior, o sea, los que conocemos como radicales con peluca, 2 del MID, 2 de Innovación Federal y 1 de Producción y Trabajo. O sea, todos estos diputados están más o menos, pero casi todos alineados en postergar la discusión del presupuesto. 22 miembros de los 49. Pero del otro lado, y vamos a la próxima placa, vos tenés 27 miembros de la oposición en sus distintos matices, ¿no? 27 contra 22. Tenés 20 de Unión por la Patria, 3 de Democracia para Siempre, 2 de Encuentro Federal, 1 de la Coalición Cívica y 1 del Frente de Izquierda. Si nos metemos en un juego matemático y respondiendo a tu pregunta de la oposición tiene el número, bueno, si vos tenés 20 de Unión por la Patria firmando un dictamen, 3 de Democracia para Siempre firmando otro dictamen o el mismo, 1 de Encuentro Federal que va a ser Oscar Aos Carreño porque Nicolás Massot lo reemplazaron por Aos Carreño. García Aresca está en silencio, no sabemos qué va a hacer. Pero ponele que 1 de Encuentro Federal firme un dictamen y 1 del Frente de Izquierda firme un dictamen, ahí ya tenés 25 firmas que te garantizarían que haya dictamen. ¿Me explico? Te explico. Ahora, perdóname. De 49 sí. Necesitas 25. De estos 47, me imagino que algunos se quedan sin mandato el 10 de diciembre también, ¿o no? De los 49 sí, de la comisión. Sí. Claro, pero ahora estamos con la conformación actual. Ya sé, sí. O sea, sí. Ahora vos tenés estos 49. Es muy fácil, o sea, ya vos contás con que los del peronismo y de la izquierda, si nadie falta del peronismo, porque recordemos que, por ejemplo, está Ginocchio, que es representante de la provincia de Catamarca. De Raúl Jalil. Puede haber alguien engripado con esos números. O que no le venga el avión, Pato. Suele pasar. Arrancó Pero yo ahí pondría, como bien dice María, el ojo en Unión por la Patria. A veces suele pasar que hay diputados como Catamarca, que están como un poco rebeldes y los cambian, ¿no? Ya ha pasado. Los reemplazan por otros que saben que sí van a estar, que están en Buenos Aires y que van a firmar el dictamen. En definitiva, si se da este número mágico, obtendrían las firmas. Recordemos que para un dictamen sea tal, necesita las firmas de la mitad más uno de los presentes. O sea que 25 firmas podría tener. Ahora, la mía es una mirada mucho más política que reglamentarista, donde seguro que tenés razón vos. Lo que yo digo de la lógica política, el gobierno va a decir, che, batimos todo para después del 10 de diciembre, acá cambió todo. Ahora, ahí voy a una pregunta otra vez reglamentaria. Si se cambia todo, digo, vos también deberías cambiar la integración de la Comisión de Presupuesto. Y claro, de Hacienda, de todas ¿no? las comisiones. Pero eso o sea, sé. El 10 de diciembre se hace. Pero se puede cambiar el 10 de diciembre, se pueden integrar. Porque realmente pasaban para marzo las integraciones de las comisiones, ¿no? Es que si hay convocatorias extraordinarias, las comisiones que Está trabajen en extraordinarias se tienen que repartir de nuevo. Eso será lo lógico. Sí, pero y bueno. yo vos decís, políticamente también te voy a responder. Responda. El hecho de que haya la posibilidad de una mayoría opositora también te da una demostración de que si bien el gobierno va a tener acceso a una mayoría oficialista, nosotros nos enfrentamos a un Congreso que va a haber dos polos muy claros, por un lado con el oficialismo y por otro lado con la oposición más dura representada en el kirchnerismo. Entonces, el acceso a esta mayoría muy dura que todavía tiene número en la Comisión de Presupuesto da cuenta de eso. Entonces, más allá de lo que vaya a pasar con el recambio legislativo, mientras la oposición tenga el número, va a insistir en esa mayoría, le queda un mes. Ya, la última Sí, placa, una última Ramos. de contexto había traído sobre el presupuesto y los gobernadores, ¿no? El presupuesto fue uno de los temas en agenda de la cumbre que pasó, parece que fue hace un montón, pero fue el jueves pasado. Esta cumbre con 17 gobernadores y 3 vices, donde ahí se dio esta foto de unidad que tanto anhelaba el gobierno nacional. Bueno, ahí hubo un acuerdo que no es novedad, pero se ratificó que el déficit cero es política de Estado, Pato. Así que ahí cerramos el tema de puede haber o no dictamen mañana del presupuesto. Ahí estamos, la pausa, esto es Orden del Día, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Bueno, vamos a esta parte donde estaba mirando algo del trabajo que preparó María Caferata. Hay algunas preguntas como inquietantes. Se rompe Unión por la Patria, dice. Digo, pero bueno. Sí, no, pero no la estoy spoileando. Ese es el final nada más. Así que bueno. ¿A vos te gusta adelantarte a las placas, Pato? No, quiero ver, a ver, me tienen tienen que importar a ¿Vos mí. cuando la verdad, lees un libro, ves la última página? Vos sabés que, hablando de eso, 10 segundos, ayer leí una muy buena nota de Tamara Tenenbaum. Sí. Contando que es un tema bárbaro, que es lo que pasa con las juventudes en la Argentina finales del siglo XX y el XXI, ¿viste? Que dice que los jóvenes hoy votan mucho libertario. Dice, y leí el libro como yo leía en la facultad. Leí cuidadosamente la primera parte y me fui al final. A mí no me había pasado eso, pero bueno. Introducción y final. Conclusiones. Exactamente. Pero te quita toda la emoción del medio. Y bueno, no, pero a lo mejor para una novela puede ser, pero... No, peor. Pero para un ensayo a lo mejor. Claro. Pero bueno, a ver, el ensayo de Caferata. El ensayo de Caferata. Dale. No, yo traje acá unas plaquitas para que empecemos a pensar cómo va a ser la relación de fuerzas en el Congreso a partir de diciembre. Y que es un poco un reflejo de lo que pasó toda esta última semana, con los cambios en el gabinete, con las rupturas en algunos bloques y con la interna peronista, como Pato ya se anticipa para el final. Lo traje primero, a ver, Gabriel Bornoloni. Gabriel Bornoloni va a seguir siendo el jefe del bloque La Libertad Avanza y vamos a tener a partir de diciembre, yo puse 80 diputados, van a ser 81 porque el reemplazante de Diego Santilli es un dirigente de Sebastián Pareja, se llama Rubén Torres, así que podemos sumar a las filas de La Libertad Avanza que más o menos va a tener 81 diputados. Estos son 81 Otro hombre diputados. del equipo Karina Milei también, Bornoloni, Otro ¿no? tipo, sí, exactamente. Sí. Tenemos acá entonces una base de 81 diputados. Entonces, estamos en un escenario muy distinto. Acá no es una conversación que 80 lo sumás cuando incluías a lo del PRO. Tenés un avance de 81 que es muy parecido a lo que estuvo teniendo durante los últimos años Unión por la Patria. Ahora, ¿qué es lo que se va a ir sumando a este bloque precedido por Gabriel Bornoloni? La principal incógnita. A ver, primero vamos a sumarle 7 diputados del bullrichismo. Sí, ¿no es cierto? Hay 7 diputados del bullrichismo que Damián Arabia, mano derecha de Patricia Bullrich, una Patricia Bullrich que dicho sea paso, está desembarcando ya en el Congreso, está empezando a tener conversaciones con algunos senadores y tiene como objetivo inaugurar una nueva jefatura política en el Senado, porque en el Senado hasta ahora ha habido muy pocos dirigentes que han podido defender a Javier Milei. La Cámara de Diputados era un espacio en el cual había tal vez varios voceros, se ha avanzado con algunas medias sanciones. El Senado no solamente siempre fue tierra que casi parecía que lo lideraba José Mayans, en el último año que parecía él el presidente de la Cámara y el jefe del oficialismo y básicamente era él el que organizaba las sesiones, sino eso que yo le sumaría que no había voceros que defendieran la gestión de Milei. Había complicaciones para leer números del presupuesto. Bueno, entonces, acá lo que se busca hacer, yo tengo el recuerdo que la defensa directamente de uno de los vetos, Ezequiel Atauche, que es el jefe del oficialismo, ni siquiera hizo un discurso de cierre. No. Sí, muchas veces no dejó sin cerrar. Sí. Entonces, vos tenías la falta de control del Senado, una vicepresidenta que rompió con el presidente hace 2 años y que tiene mejor relación con algunos sectores del peronismo que con la propia Libertad Avanza. Y si encima le sumás que no tenés voceros que te defiendan, bueno, un poco Patricia Bullrich con Nadia Márquez vienen a ocupar ese rol. Es muy probable que Bullrich ocupe el cargo de jefa de bloque. Todavía se está viendo quién va a ocupar la presidencia provisional del Senado, que hoy en día la ocupa Bartolomé Abdala, pero hay una idea de la propia Bullrich de decir, bueno, cambiemos el Senado que teníamos hasta ahora, porque aparte van a tener 20 senadores, no van a tener 7 ya. Entonces, mientras Patricia Bullrich avanza en este sentido en el Senado, tenemos que en la Cámara de Diputados Damián Arabia, que está muy enojado con Mauricio Macri. Rayos y centellas contra Macri, él y la Pato Vázquez, que es otra diputada de las bullrichistas. Exactamente, que se van a hacer el paso. Durísimo con Macri, los dos, sí. Sí, el tema de Arabia es personal, porque recordemos que era vicepresidente del PRO y lo terminan expulsando precisamente por su alineamiento con la Libertad Avanza. Él ya había advertido que no iba a formar parte del PRO, hubo conversaciones para evitarlo y bueno, y termina anunciando que
no va a armar un bloque libertario blue como se especuló al principio, sino que directamente ya se suma a la libertad. Es puro, Arabia, ¿no? Es Sí. Bullrich puro. Claro. Ahí acotar, que seguramente lo vas a desarrollar, pero la decisión también de no conformar este bloque blue, sino de unirse directamente a la Libertad Avanza, tiene un objetivo práctico, que es lograr el tercio propio. A mí cuando preguntaba el viernes por qué pasó esto, me decían, acá hubo pragmatismo puro de Bullrich. O sea, sumando estos 7 a la Libertad Avanza, ya tenés consolidado el tercio propio y no necesitas salir a buscar otros bloques, otros diputados para llegar a ese número mágico. Así que ahí la decisión, más allá de que Arabia, y después lo hizo en un tuit, habla de la nitidez, la necesidad de nitidez política, de no ir con medias tintas, etcétera. La decisión acá fue numérica y pragmática. Y te digo una cosa, a ver, no sé qué dicen ustedes, pero en el oscilante camino político de Patricia Bullrich, esto es como muy coherente, digo. Ella fue, era la candidata del PRO. Y con Milei fue ministra de Seguridad de Milei y candidata a senadora. Casi que su bloque se integre a el equipo Violeta es como natural, me parece, ¿no? Hay como mucha deuda política de Bullrich para con Milei. Ministra y candidata a senadora. Le hizo, ¿no? hay una dinámica de blanquear las posiciones del último par de años y le sumaría lo que dice Carlos del pragmatismo, porque ahora efectivamente la Libertad Avanza va a pasar a tener 88 diputados. Claro. Ya está. Eso te asegura el tercio para evitar un juicio político y también para que la oposición no te vuelva a hacer lo que te hizo durante el último medio año, que es ir avanzando con un montón de leyes. Y no sabemos, pero digo, me parece que hay menos margen para episodios como el de Pagano, me parece, ¿no? Hay episodios para que algún... Al contrario, se habla de que vuelvan algunos. Claro. No, igual yo te diría que Martín Menem está preocupado respecto a, hay que prestar atención, quiénes son los que han 50 diputados y diputadas que van a llegar. Sí. Hay una preocupación siempre presente para la Libertad Avanza de mantenerlo cohesionado todo, y te diría que existe la preocupación de que vuelva a pasar algo como Arrieta, como Marcela Pagano, que son muchas veces dinámicas internas de los bloques y de la relación de fuerza que hay con algunas provincias y quién ejerce la jefatura en los partidos de cada una de esas provincias. Imagínate que Santa Fe y Córdoba, acá no conocíamos casi nada de Roca y Pellegrini. Sí. Imagínate de los que vienen debajo de Roca y Pellegrini. Lo que pasa es que acá para mí, a diferencia de la elección anterior, el dedo de Karina Milei fue justamente para evitar que asuman diputados que fueran a rebelarse después. Sagos de la vida. Claro, o sea, Gonzalo Roca, una figura no conocida, pero vos sabés que es un 100% Bornoroni. Y Pellegrini. así me parece que hubo un criterio de evitar las Lourdes Arrietas, digamos. Me parece, a la hora de conformar las listas. Sí, tienen menos margen, por eso Efectivamente, ahora, en la provincia de Buenos Aires, Pareja va a entrar, me parece que con 6 diputados más o menos que le responden a él, que fueron designados por él. Pareja, por supuesto, responde a Karina Milei, alineada con Martín Menem, así que no tendría que haber problemas en ese sentido. Ahora, cuando empiecen a surgir los problemas, cuando empiecen a plantearse las primeras rispideces, cuando empiecen a haber una discusión sobre los armados provinciales del 2027, siempre está presente la posibilidad de hagamos lo posible para contenerlos a todos. Recordemos que, a ver, el caso de Oscar Sago. Oscar Sago era el presidente del bloque de la Libertad Avanza y lo echan en menos de 6 meses. Entonces, hay un proceso... Puesto ahí por el propio Javier Milei, según decía Sago, ¿no? El que lo había designado en ese lugar era... bueno, hay que ver qué pasa con el MID, porque en estos contextos, viste, cuando es muy caótico la red de alianzas, el MID está full, está hablando con todo el mundo, habla con misioneros, con Salte. Es un MID de 2. Sí, pero Ibáñez está con se fue a Libertad Avanza, pero que tiene un objetivo de generar un bloque de 10 diputados. Acá todos quieren juntar número para tener sillas en las comisiones 10, también, ¿no es cierto? Acá, porque después el poder relativo lo tenés si tenés firma o no tenés firma en alguna de las comisiones. Entonces se están empezando a reordenar espacios que tal vez no tienen absolutamente nada que ver, que tiene que ver Gustavo Sáenz o Carlos Rovira con Oscar Sago, pero empiezan a haber conversaciones. Y el gobierno está mucho más tranquilo por los 88, pero de ahí tiene que remar, le van a faltar 30 para los 129, así que ahí tiene que buscar, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar con el PRO? Esa es un poquito, me parece que va a ser la incógnita de las próximas semanas. Cristian Ritondo, obviamente, es el presidente del bloque PRO.
no estaba contento con la ruptura del bloque, como se imaginarán, estaba bastante enojado con cómo se había dado esa dinámica, porque aparte ahora el PRO, ahí estábamos discutiendo, va a tener 16 diputados a partir de ahora. Eso le quita poder de negociación al propio Ritondo. Un Ritondo que, recordemos, fue el principal impulsor del acuerdo con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y después que motivó el resto de los acuerdos con la Libertad Avanza en todo el país. Un Ritondo que había surgido como posible presidente de la Cámara de Diputados cuando Menem estaba en su momento de mayor debilidad, hace 2 semanas. Entonces hay cierto enojo por parte de Ritondo porque ahora no es lo mismo negociar desde un lugar de poder que desde un lugar de debilidad. Es la novela más larga, frustrada siempre, la de Ritondo, presidente de diputados. Hace como 2 años que más de 2 años que hace más. Él dice de todas maneras que él nunca operó para ser presidente de la Cámara de Diputados, que siempre lo hicieron otros. Él es como muy firme en ese sentido. En su momento el que lo estaba haciendo era Santiago Caputo, acá en la Cámara de Diputados. Ahora, Ritondo, primero, el presidente Milei le tiene mucha estima, le tiene mucho cariño a Ritondo, hay una relación personal con Ritondo que se explica más allá de la alianza política. Fue el armador de la provincia de Buenos Aires, entonces quieren tener buen vínculo con Ritondo. Y Ritondo tiene que cumplir un rol que ha cumplido el último par de años, que es de equilibrista. Sí, equilibrista entre Macri y equilibrista entre la Libertad Avanza. Y todavía falta que Macri decida qué postura quiere que tenga para él. Pero van a tener que haber elecciones internas también adentro del partido PRO sobre qué postura va a adoptar este partido, que hasta ahora ha ido cambiando, los liderazgos tampoco están del todo claros porque Mauricio Macri no quiere ser candidato a presidente. Fin de semana muy para erosionar la figura de Macri, ¿no? Y a lo mejor hay explicaciones para todo, pero decir que hay un candidato en el 2027, 20 horas antes de una reunión con Milei, tampoco tenía demasiada lógica. Seguro, a lo mejor tiene alguna. La lógica era sentarse ahí en la posición. Sí, pero bueno, está bien. Lo que a mí me hizo ruido fue que salió tan enojado de esa reunión, planteando que no había habido ningún acuerdo, que no se podían integrar los equipos, que él sugería al titular de YPF como jefe de gabinete, que él quería darle consejos a Milei. Al otro día celebrando la designación de Santilli. Y contando autoderrotas, ¿no? Porque no contés nada de que vos querías poner otro en lugar de Adorni, que querías poner otro en lugar de YPF. Son cosas que cuenta él. Es raro que uno cuente las que pierde. Como pero bueno. Macri a veces opera marcando la cancha de diferentes maneras. O manda a sus voceros a decir que Macri está enojado. En este caso lo hizo públicamente a través de un tuit. Pero entendamos que estamos en un contexto de negociaciones en el cual hay que ver si se arma un interbloque oficialista con el PRO, no se arma. Ritondo va a ser el jefe de ese interbloque oficialista, se lo ofrecieron. ¿Lo va a aceptar? ¿Qué es lo que quiere Macri para el PRO? Entonces, cuando vos te sentás a negociar, intentás hacerlo de una postura de poder, de fuerza, no corriendo detrás para ver si te dejan migajas. La discusión es qué tanto consenso también tiene el propio Macri adentro del PRO, que es una incógnita. Sí lo ayudó, y acá hay un efecto secundario a través de la ruptura, que se hayan ido los burrichistas, porque los que tenían la postura más dura dentro del PRO ahora están corridos y, sin embargo, siguen estando algunos dirigentes como Álvaro González o Silvia Lospenato. Silvia Lospenato no sabemos si va a asumir la legislatura porteña. Por ahí se queda. Tiene el argumento de que el vocero Manuel Adorni no va a ir a la legislatura, sino que va a asumir como jefe de gabinete. Ella puede decir, bueno, entonces yo me quedo acá en la Cámara de Diputados y evito que en mi lugar asuma una bullrichista. Se termina la pureza en todos lados, ¿no? Antes estaban todos enojados con los testimoniales, ahora bueno, pero nada. La práctica... Y planteemos también que las candidaturas testimoniales existen, han existido siempre. En todos los sectores políticos. El peronismo no tiene ese conflicto porque hay demasiado lío con nombres más rutilantes. Perdón, Jaldo al día siguiente de ganar la elección renunció a asumir. Claro. Digo, es el caso más claro de un peronista. ¿No? Y Magario no va a asumir tampoco. Magario tampoco va a asumir. Cato Podis todavía no se sabe. Probablemente. Hay en todos los partidos. No sé no sé Mayra Mendoza, no sé. Mayra Mendoza sí va a asumir porque quiere ser la presidenta del bloque ahí en la estructura. Las últimas placas, las últimas. Vamos. Entonces, pensando, ¿cómo va a ser este nuevo polo oficialista? Yo te sumaría la Libertad Avanza con el PRO, con los 3 radicales con peluca, como los llamamos acá en Diputados TV y en la Cámara de Diputados. Te da una base de 111, 112 oficialistas de base de vuelta. Entonces, tenés 20 más o menos y ya llegaste el quórum, no estás muy lejos. Ahora,
cómo espera el gobierno llegar a ese quórum? Y Dale. ahora vamos a la última placa. Los misioneros, que responden al jefe territorial Carlos Rovira. Sí. Tenés a los salteños de Gustavo Sáenz. Tenés también a los catamarqueños de Raúl Jalil. Acá hay una postura de Raúl Jalil que ya está anticipando que va a acompañar al gobierno en las principales reformas que lleva a cabo en los próximos meses. Y después con la incógnita que yo te sumo es qué va a pasar con Provincias Unidas. ¿Se va a armar un bloque con este grupo de gobernadores que armaron un sello nacional y terminaron perdiendo en 5 de las 6 provincias en donde habían competido? ¿Qué es lo que va a querer hacer Schiaretti, que era el principal impulsor de este sello? ¿Qué es lo que va a querer hacer Maximiliano Puyaro? ¿Van a querer negociar cada uno por separado o van a intentar armar algo con Encuentro Federal? Bueno, eso no está del todo claro porque todavía esas Ya conversaciones... en Encuentro Federal hay santafesinos y cordobeses en Encuentro Federal, ¿no? En Encuentro El Federal sí es socialismo, socialismo. Claro, y por eso, y los cordobeses. Y los cordobeses. Sí, Los pero- cordobeses van y vienen, Sí, pero... Con sí. la salvedad que Encuentro Federal ha tenido una postura más de oposición hasta Claro. en el último año, Sí. te diría año y medio, que lo que tal vez quieren tener los gobernadores. Y por último, esa pregunta que vos tenías, Pato. A ver. ¿Se rompe Ah, Unión por la esto es para Patria? vender, es una Esto pregunta es para terrorismo. vender, pero a ver. No, entonces yo lo que te digo es, por ejemplo, caso Jalil va a votar con el gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, Cristina con la carta y después Axel Kicillof, puertas adentro, los dos bajaron una línea de tenemos que evitar que el bloque se rompa, van a haber gobernadores que van a necesitar garantizarle cierta gobernabilidad Claro. y tienen derecho porque son los que ganaron en sus provincias. Es decir, si Jaldo o Jalil, Y bueno, que ganaron con el miro 50% por de otro los lado. votos en sus territorios, sostienen que hay que avanzar en ese sentido, bueno, no los tratemos de traidores, no rompamos con ellos, contengámoslos y pensemos en el 2027. Después hay otra ruptura posible. Me parece, la verdad, una posición lógica, porque tampoco tenés tanto poder para ejecutar a aquel que no vota como te parece, ¿no? Digo, Sí, es podés una- romper. Sí, podrías romper, pero digo, qué sé yo, es un peronismo que está en tránsito, que está pensando en el 2027. Me parece una medida, a ver, te diría contenedora, si querés, por Sí, parte sí, de la es comunidad del 100%. bloque. Claro. Pero es una postura estratégica para Desde los la próximos 2 años. debilidad. ¿Vos qué querés hacer? Es claro. No, el peronismo va a tener 98 diputados. Va a ser el otro gran polo de poder que va a haber en el Congreso. ¿Qué querés hacer vos en los próximos 2 años? ¿Una postura de oposición dura, totalmente homogénea en No. su interior? ¿O querés hacerlo más heterogéneo y decir, bueno, contengamos todo lo posible en el medio para de- más adelante? Y en el medio de todo esto, digo, también hay una cuestión que es central y que va a marcar la cancha, el devenir de la economía dentro de 6 meses, ¿no? Si la economía se calmó y está alguna actividad creciendo, todo es más fácil para el gobierno. Si la economía se enrarece un poco, todo es un poco más difícil. Hablando de esto, pregunto, yo que decía que era como la agenda previa al 26, fentanilo y libra, que la verdad, son dos temas muy importantes, muy delicados, y que en serio uno tendría que encapsular al margen de la pelea, pero no pueden encapsular esos dos temas que eran como muy complicados para el gobierno antes del domingo 26. ¿Pierden peso específico los temas o no? Los que habían que... y un poco. Que libra y fentanilo, Sí, a y la ver, integración de las comisiones también, digo, ¿no? Las comisiones se van a cerrar porque Claro. tenían duración ahora Claro. hasta noviembre Claro. en principio. Van a dejar de existir. Y después sí, la agenda va a pasar a ser la del Coincido. oficialismo. Yo coincido. Sí, por en el eso. caso de Libra, a ver, la fecha, digamos, límite es el 10 de noviembre. Falta nada. El 10 de noviembre termina el trabajo de la comisión. 10 días después, o sea, el 20, tienen que presentar un dictamen final. Pero el 10 de noviembre ya tienen que proponer lo que ellos llaman medidas resolutorias. Yo la vez pasada preguntaba, ¿qué son las medidas resolutorias? ¿Qué van a, o sea, la comisión está facultada a proponer, impulsar medidas. Por ejemplo, impulsar juris contra jueces o fiscales que hayan obstruido la investigación o medidas, sanciones contra los funcionarios que se negaron a asistir a brindar testimonio. O sea, la comisión no se va a quedar solamente en lo descriptivo de la investigación, va a proponer medidas contra quienes obstruyeron la investigación. Es cierto que ni los funcionarios ni la justicia colaboraron, ¿no? Los funcionarios no vino ninguno y la justicia directamente negó la posibilidad de que asistan por la fuerza pública, ¿no? Y tampoco permitieron el acceso al expediente por parte de los diputados. La pregunta acá es si van a ir o no por el juicio político.
hasta antes, juicio político al presidente, digo, ¿no? Por mal desempeño. Hasta antes de la elección era una posibilidad que se hablaba, sobre todo en Unión por la Patria. Ahora, obviamente, el escenario cambió y todo se recalibra en función de eso. Pero la comisión no se va a quedar solamente en lo descriptivo, insisto, van a proponer medidas. Sí, un momento de mucho empoderamiento para el presidente de la Cámara de Diputados, digo, porque primero una cosa es cuando vos sos el presidente de una Cámara de Diputados donde el oficialismo tenía 36, ahora tiene 88. Sé que tienen buen vínculo con Santilli, hay mucho poder para Karina. Me parece que el diálogo con adversarios y con los gobernadores va a estar más concentrado o no en el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, en la línea interna Karina Menem, me parece que lo vincularía, sí. Pasamos de un proceso, recordemos que durante los últimos 2 meses Menem había quedado muy golpeado, es muy criticado por muchos de sus compañeros en la oposición por cómo fue la dinámica de funcionamiento de la Cámara de Diputados en los últimos años. Ahora, Menem, aparte de ser el presidente de la Cámara de Diputados, es el presidente de la Libertad Avanza y fue uno de los responsables de los armados territoriales de la Libertad Avanza. Entonces, quedó identificado, al igual que la propia Karina, como uno de los responsables de la victoria. Entonces, los que se estaban pegando hasta hace 2 semanas, ahora van a quedar callados porque quedó comprobada que la estrategia era correcta. Después la línea Santiago Caputo podrá decir, nosotros participamos con la estrategia comunicacional, con la correa de transmisión con las bases libertarias en muchos de esos sectores, con nuestra presencia en el Movistar Arena. Entonces hay una disputa que todavía está presente sobre el resultado de esa victoria. Ahora, definitivamente, Menem quedó reivindicado y eso se ve en que nadie está disputándole la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo prestaría atención, si bien Menem siempre tuvo conversaciones con algunos sectores de la oposición, entiendo que el objetivo ahora es que lo centralice Santilli, que lo centralice también el propio Menem, y hay que ver qué rol le queda a Santiago Caputo. Exactamente, pensaba en eso. Yo digo, porque algunos decían, o se empodera mucho o se va a la casa. No, ninguna de las dos cosas. Se hablaba de este super ministerio de gobierno, que se iba a llamar Ministerio de Gobierno, ocupado por Caputo, finalmente no sucedió. No sucedió, ahora están diciendo que es probable que quede todavía, que siga sin firma, como venía funcionando hasta ahora. Lo que sí vemos es un reordenamiento bastante que beneficia a la línea interna de Karina Milei. El rol de Santiago Caputo, bueno, quedará pendiente. Veremos qué pasa, por ejemplo, con temas judiciales. Hay que ver qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, quién reemplaza a Mariano Cunio Libarona, si lo reemplaza efectivamente a Merio, que es un dirigente del riñón de Santiago Caputo. Bueno, esas conversaciones van a empezar en las próximas semanas. Bueno, mañana día clave entonces para saber si hay dictamen o no para el presupuesto 2026. Y hoy a las 14, recordemos, hoy a las 14, reunión de la mesa de diálogo para ultimar detalles de cara a mañana, ¿no? Caro Ramos, muchísimas gracias. María Caferata, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, gracias y buenos días.